Capítulo 1. La atmósfera, el agua, la temperatura y la humedad del aire. La atmósfera de la Tierra es una capa de aire en cuyo fondo habita la mayoría de los seres vivos. Es relativamente delgada, pues su profundidad es unos 100 kilómetros, consta más de 12.700 kilómetros de diámetro terrestre. El agua en el planeta. El agua, a pesar de haber estado presente en la Tierra en cantidades casi intermitentes a lo largo de millones de años, dependiendo de las proporciones en que se encuentran sus distintos estados, como es líquido, sólido, gaseoso, determina lo que se llama el clima planetario. Calor y temperatura. Las reglas de conversión entre la escala termodinámica son muy sencillas. La escala de Celsius y Kelvin siguen las reglas, las que si se usa para conversión de una a otra escala termodinámica, pero incrementados de la temperatura a 1 grado es igual a 1 grado Kelvin. En la transformación de grados a centígrados de Fahrenheit es importante tener en cuenta las divisiones de escala. Mediante la escala de Celsius va de 0 a 100, a la escala de Fahrenheit va de 32 a 210. Como vemos aquí, la transformación inversa será esta ecuación. El punto triple del agua. El aire es la mezcla de dos gases, aire seco que contiene nitrógeno y oxígeno y otros componentes. La ley del Dalton establece que es una mezcla de gases ejercida a una presión total igual a la suma de las presiones parciales de cada componente. Así podemos hablar de una presión a vapor. La humedad y conceptos y cálculos básicos. La humedad está presente en la mayor parte de la atmósfera, cercana a la superficie del planeta. Nos dice que la humedad relativa es 100%. Se puede calcular como el cociente de la presión de vapor y la presión de vapor de saturación multiplicada por 100. Estructura vertical de la atmósfera tiene un espesor aproximado de 2.000 kilómetros, pero en los primeros 100 contiene un 99% de su masa y en los primeros 10 la troposfera 75%. La atmósfera no es uniforme y es una estructura vertical. Se describe por capas que puede diferenciarse en los cambios de temperatura con la vertical. La humedad de variación vertical de la temperatura se entiende por la transferencia de calor y intercambio de energía en forma de calor entre distintos cuerpos que se diferencian en partes de un mismo cuerpo que están a distintas temperaturas. Nos dice que, como ya sabemos, el calor se transfiere mediante conversión, radiación y conducción. Ciclos de variación de la temperatura y humedad. Las variaciones espaciales de las humedades atmosferas en niveles bajos están asociados directamente al tipo superficial por debajo del aire. Nos dice que los cuerpos del agua, océanos, lagos, ríos, al igual que selvas y cubiertas vegetales densas, dejarán sentir su influencia al inyectar el vapor del agua a la atmósfera, pero su área de influencia dependerá hasta donde el viento pueda llegar al vapor del agua, y en la vertical se propondrá hasta donde se alcance la saturación y se forman las nubes. Esto es por convención. Capítulo 2. Termodinámica del aire húmedo. La termodinámica, principios 0 y 1. Esta se ocupa fundamentalmente de las transformaciones del calor en trabajo mecánico y viceversa. Sistema termodinámico. En termodinámica clásica o tradicional llamamos sistema a un trozo del universo pequeño o grande sobre el que nos concentramos para estudiar la transformación del calor y el trabajo mecánico. Equilibrio térmico. El sistema está en equilibrio si sus condiciones de temperatura son constantes. Estado de un sistema. Aquí las cantidades cuyos valores determinan el estado de un sistema se las conoce como coordenadas termodinámicas. Procesos termodinámicos. Se llama así a cualquier variación de las coordenadas termodinámicas de un sistema. Tenemos ecuación de estado. La ecuación de estado de los gases ideales se encuentran en 3 leyes empíricas que son: la primera ley de Boyle, que a temperatura constante el producto de la presión por el volumen específico es constante. Segunda ley de Charles, que la presión permanece constante a mayor temperatura, mayor volumen específico. Tercera ley de Gay-Lussac, que si mantenemos el volumen fijo a mayor temperatura, mayor presión y viceversa. Tenemos las leyes de la termodinámica. Ley 0, cuando dos sistemas están a la misma temperatura que un tercero, entonces los dos primeros están a la misma temperatura uno con otro. La primera ley de la termodinámica. El intercambio total de energía a través de los límites es igual a la variación de la energía del sistema. Calor específico. El calor específico se define como el cociente del calor por unidad de masa. Segundo principio de la termodinámica. La temperatura permanece constante, pero la presión final es menor que la presión inicial y el volumen final mayor que la inicial. El aire y su composición. Aquí, la presión parcial de cada gas en una mezcla se define como la presión que el gas ejercería si solamente ocupase el volumen.
Las variables para la temperatura y calor tenemos temperatura de rocío, temperatura isobárica del bulbo húmedo y agua precipitada. Capítulo 3. Hablemos más sobre la evaluación de la humedad atmosférica. Las fórmulas de recurrencia nos describen a la humedad del aire, que puede ser a partir de la concentración de vapor o en función del vapor requerido para alcanzar la saturación en una muestra de aire. También hablamos sobre el punto de rocío, que es el conjunto de expresiones para el cálculo o estimación de la presión de vapor de saturación que debería ser útil para poderlo calcular. Ahora el bulbo húmedo, que se alcanza enfriando una muestra de aire hasta la saturación. En los termodiagramas son transformaciones de diagrama de volumen específico versus la presión o diagrama de Clapeyron. Ahora en un hemagrama se obtiene rotando las isotermas del diagrama hasta una posición vertical. En un tefigrama, en cambio, se obtiene un hemagrama donde se dejan fijas las isotermas, mientras que las adiabáticas se rotan hasta la posición horizontal. En un diagrama de Herlofsson o T inclinada, este incorpora las isobarias rectas horizontales del hemagrama y las características del gran ángulo entre las isotermas y las adiabáticas. También hablamos sobre el cálculo de variables en un termodiagrama. En este último caso se genera una curva de temperatura y otra de humedad como función de la presión para poder ver la estructura térmica y la distribución de la humedad en la atmósfera a lo largo de la vertical. El cálculo de la razón de la mezcla y la razón de la mezcla saturada, su temperatura potencial y el nivel de condensación por ascenso. En temperaturas de bulbo húmedo y equivalente y respectivas potenciales, para poder calcular la temperatura potencial del bulbo húmedo, se continúa el proceso que determina la temperatura del WI hasta los 1000 MB y alcanza ese nivel de potencial del bulbo húmedo. Ahora en un diagrama psicométrico está distribuido por la presión de vapor, la humedad relativa, la temperatura y su temperatura del bulbo húmedo. Como final tenemos las propiedades de conservación de distintos parámetros, en las cuales se muestran las variables que se van a conservar y las que no se van a conservar. Tenemos como capítulo cuarto la instrumentación higrométrica. Tenemos como primer tema los higrómetros y sensores de humedad. Se dice que los egipcios hace más de 2000 años se ingeniaron una forma de medir la humedad del aire. Lo que hacían era sacar una partícula de arena y la pesaban. Luego de esto la dejaban en el aire, o sea, en contacto con el aire durante horas y días. Luego volvían a pesar y ellos determinaban que el aumento de peso era proporcional a la humedad. Tenemos los higrómetros, que son instrumentos que se utilizan para medir la humedad del aire. Tenemos los sensores de humedad, que también sirven para lo mismo y también sirven para medir la temperatura. Tenemos los higrómetros in situ, que son higrómetros que podemos medir la humedad en el aire en cualquier lado. Tenemos los higrógrafos de cabello, los higrómetros de absorción y los higrómetros eléctricos. Por último, tendremos los sensores remotos. A diferencia de los in situ, estos son estaciones fijas que nos permiten determinar la humedad relativa, ya sean satélites o estaciones meteorológicas. El capítulo 5 de vapor, ciclo hidrológico y clima. Vamos a hablar sobre la parte atmosférica del ciclo hidrológico. Esto quiere decir que el ciclo hidrológico empieza con la evaporación del agua a partir de la superficie. Una vez que esto se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua, es decir, la condensación. Vamos a ver sobre la humedad y la estabilidad atmosférica. Esto es como que es algo fundamental que quiere uno conocer, cómo esto se origina el agua desde una masa de aire que tiene relación, y esto tiene un proceso con la temperatura, a la humedad. Hablamos sobre la cartografía de la humedad global en México. Esto es la zona de la convergencia que poseen los valores máximos tanto como una superficie como mitad de la troposfera, que esto es incluso aún alrededor de la troposfasa. Tiene una cuya repartición con algo parecido a la nubosidad. Por último, hablamos sobre la conservación de la humedad en las nubes. Quiere decir que cuando el aire se enfría por debajo de esto del nivel de su saturación, comienza esto a la condensación de vapor de gotas de agua para formar esto a las nubes. Por último,
El vapor del agua y el calentamiento global. Esto quiere decir que el vapor del agua es un componente fundamental del comportamiento de la atmósfera. En su conjunto, este es la superficie hasta las capas superiores. Quiere decir que el vapor del agua absorbe en distintas regiones de espectro electromagnético. Por esto quiere decir que esto constituye una principal de gas de efecto invernadero a la atmósfera terrestre. La humedad del aire y los seres vivos. Tenemos como primer tema los flujos de la humedad planta-animal-atmósfera. El sistema planta-atmósfera, la humedad, juega un papel importante en lo que es la fotosíntesis, ya que cuando la humedad baja, los poros de las plantas se cierran y entran en un letargo de agua. Y cuando ésta sube, los poros se abren para absorción de la misma. En los sistemas de animal-atmósfera existe una gran interacción, ya que gracias a esto permite la supervivencia de los mismos. En climas extremos, algunos animales sobreviven gracias a la humedad. Hay animales que dependen del calor del día para mantener el color corporal, así como son los de sangre fría. Hay otros que por sí solos regulan su temperatura, así como lo son los animales de sangre caliente. Tenemos la humedad en la salud. Se ha demostrado que la variación de la humedad relativa y la temperatura puede afectar la incidencia de enfermedades infecciosas en las vías respiratorias. Ejemplos de ello tenemos que cuando la humedad relativa baja, permite que los virus sobrevivan más tiempo en el ambiente. Uno de ellos es el coronavirus. Efectos de la humedad en el bioclima humano. Desde siempre el humano se ha adaptado a los bioclimas del mundo. Es por eso que tenemos en zonas frías las personas que tienen exceso de grasa y su nariz es grande, con mucha mucosidad, para calentar el ingreso del aire a su cuerpo. Otra prueba de ello tenemos los bosquimanos, que viven en África, que tienen una tonalidad de piel amarillo ocre, con pelo rizado que les permite que disminuya la velocidad de evaporación del sudor. Por último, tenemos el hábitat humano y la humedad. Desde siempre el humano ha buscado el confort térmico. Hoy en día ya no es cosa de otro mundo. Existe para climas fríos calefactores en las viviendas y también son construidas con materiales que permitan retener el calor dentro de la misma. En lugares de zonas calientes se recomienda aire acondicionado para mantener condiciones óptimas de vida dentro de la misma. Gracias.